Reciban un saludo hasta donde quiera que se encuentren. Esta es la revisión de los 14 principios pedagógicos del Plan de Estudios 2017. ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Y cómo son observables? En este video vamos a resolver estas tres preguntas y vamos comenzando con ¿qué son los principios pedagógicos? Según el Plan 2017 aparece una respuesta muy corta, muy sencilla. Nos importa la parte coloreada. Para que el docente consiga transformar su práctica y cumpla plenamente su papel en el proceso educativo, este plan plantea un conjunto de principios pedagógicos y guían la educación obligatoria. Es decir, entonces son de observancia para todo el colectivo docente y no nada más para ellos, para todos en la estructura educativa. ¿Cuáles son los 14 principios pedagógicos? Vamos a ver cada uno de ellos. Aquí los tenemos. Voy a darle lectura solamente al título y usted verá parte de la descripción de cada uno de ellos. Con el afán de no hacer este video largo, si usted gusta poner pausa, de todos modos se van a retomar un poco más adelante. El número 1, poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. El número 2, tener en cuenta los saberes previos del estudiante. El número 3, ofrecer acompañamiento al aprendizaje. El número 4, conocer los intereses de los estudiantes. El número 5, estimular la motivación intrínseca del alumno. El número 6, reconocer la naturaleza social del aprendizaje. El número 7, propiciar el aprendizaje situado. El número 8, entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación del aprendizaje. El número 9, modelar el aprendizaje. El número 10, valorar el aprendizaje informal. El número 11, promover la interdisciplina. El número 12, favorecer la cultura del aprendizaje. El número 13, apreciar la diversidad como fuente de riqueza para el aprendizaje. Y el número 14, usar la disciplina como apoyo al aprendizaje. Bien, pues hasta este momento ya sabemos cuáles son los 14 principios pedagógicos. Sin embargo, la parte interesante, la parte importante es ¿y cómo son observables? Dependiendo de la función que usted desempeñe, será importante identificar estas características y bueno, pues a continuación vamos a proponer algunas, no sin antes pasar por las siguientes consideraciones. Los principios no son de momentos específicos en una clase. Quizá en algún momento pudiera parecer que sí, sin embargo, no necesariamente serán de ese tipo. Su colocación en un plan didáctico es innecesario. A veces importa una respuesta que se dé en un segundo, en un momento inesperado, y puede haber manifestación o ausencia de alguno de ellos. Trabajarlos de forma fraccionada, como viene el tercero de las consideraciones, pues no tiene caso, porque todo pertenece a una actuación esperada. Apropiarse del plan de estudios es tan importante como del programa en el caso de el colectivo docente. En otras figuras, hay que darle observancia a los programas, pero también al plan de estudios de donde se desprenden. Y finalmente, su valoración requiere de datos obtenidos por métodos directos e inferenciales. No necesariamente se ven plena luz. Dichas estas consideraciones, vamos a volver entonces a cada una de las láminas que vimos. No sin antes, vamos a identificar cuál es la presencia relevante, en dónde hay que poner el ojo clínico, ya sea en el momento de planificar o en el momento de la observación de una clase, que son básicamente las dos relevancias que tenemos ahorita. Vamos a usar entonces estos dos círculos. El círculo violeta, que dice PL, que es hay que poner atención desde la planificación, y el círculo CL, con ese como verde agua, que es desde la clase. Por supuesto, lo que ocurre en clase debe de haber sido planificado. Si es que entonces hablamos del criterio de congruencia. Pero algunas otras situaciones tienen que ver con, hasta con la personalidad
de quien esté frente al grupo. Entonces, se supone que lo que está en clase pudo o debió de haber sido planificado. Evidentemente, entonces, el ojo también puede ir a este documento, pero esta separación es para que en esta propuesta su ojo clínico esté en alguno de estos dos puntos. Vamos a comenzar con el número uno, poner al estudiante y su aprendizaje en el centro. Y ahora ya tenemos esta lámina con textos resaltados en amarillo, porque son precisamente estos rasgos los que nos van a ayudar a dónde observar. En este número uno de poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, nos habla de que se habilita a los estudiantes para la vida. Entonces, debe de estar ocurriendo una situación real. Preferentemente deben de estar ocurriendo, o se debieron de haber seleccionado, métodos de aprendizaje activo. Nos habla de que hay que desarrollar su potencial cognitivo. Entonces, para que pueda suceder eso, el alumnado debe desplegar habilidades cognitivas dentro de una situación. Y una situación bien importante es que debe de tener tiempo para poder ejecutar la tarea o el desafío que se le ha puesto en sus manos. La enseñanza es significativa si genera aprendizaje verdadero. Entonces aquí se estará buscando que haya una valoración del aprendizaje obtenido en alguna de las clases, porque cada clase es planificada, cada clase debería tener un propósito y cada clase debería de entregar un resultado en función de esos propósitos. Así que creemos que dentro del plan didáctico podemos encontrar lo primero, desde ahí. El segundo tiene los dos, y es que tiene que ver con, aunque ya lo mencionamos en un principio, la congruencia, sobre todo en la cuestión del tiempo. Se puede decir que hay tantos minutos y en clase pudiera ser que no se cumplan por diversas acciones. Y al final, aun cuando en el plan pueda venir, por ejemplo, un momento de cierre, un momento de conclusión, lo verdaderamente interesante es si en clase se pudo llegar a él. Entonces, por eso es que el ojo clínico va más cargado a lo que ocurra en una clase. Vamos con el siguiente, tener en cuenta los saberes previos del estudiante. El número 2, tenemos los siguientes recuadros. Primero, no llegan los alumnos en blanco, conectan con lo que ya saben. ¿Esto cómo es observable? Bueno, si hay diagnósticos previo al inicio de una secuencia o de una situación didáctica, la evaluación diagnóstica no está confinada solamente a inicios de periodos administrativos largos. Esto puede ocurrir incluso dentro de una misma clase. Aún dentro de una misma clase puede haber nuevamente otro momento diagnóstico. Dice por ahí, no todos son iguales. Un ejercicio diagnóstico deberá de tener una representatividad. Imagine usted que hace una pregunta sobre cierto tema y la hace abierta. Y solamente en un grupo de 40 alumnos la responden dos. Cual fuera la respuesta que le dieran, ya sea correcta o incorrecta, ¿qué opinión tendría usted sobre la representatividad de ese ejercicio? ¿Simplemente fue una caja de resonancia? ¿Se escuchó lo que se quería escuchar? ¿O no se escuchó y después hago oídos sordos? Entonces, ¿cuántas personas intervinieron? Pero también importa la estrategia que se haya utilizado para que haya una participación. Es sensible a las necesidades específicas. Para poder dar cuenta de ello, se tiene que tener una consideración sobre una didáctica diferencial. Y finalmente, dice por ahí la posterior creación y uso de conocimientos. Entonces, no debe de ser un ejercicio aislado. Si se comenzó con ello es porque seguramente nos va a transportar a otro punto planificado, a una ruta secuencial progresiva. Entonces hay una continuidad. ¿Dónde podemos observar todo esto? Bueno, pues en el caso de lo primero y lo último, manifestado desde el documento, desde el plan didáctico, pero también importa muchísimo la congruencia en su ejecución. Aquel que dice
no todos son iguales. Eso definitivamente en clase podemos ver el nivel de interacción que hay entre el alumnado y quien está al frente del grupo. Y la didáctica diferencial, pues sí debe de comenzar desde el documento. Efectivamente habría que ver que se haya cumplido. El número 3, ofrecer acompañamiento al aprendizaje. Y de lo siguiente, acompañamiento por un lado y después actividades didácticas y un entorno propicio. Aquí será importante que este acompañamiento provoque que quien esté frente a grupo tenga itinerancia, se esté movilizando de un lugar a otro, pero con enfoque formativo. Es decir, poniendo los sentidos sensoriales al servicio de el aprendizaje y su mejora, no solamente por otro tipo de efectos. Y aquí importa la característica de la situación didáctica. La situación en sí requiere un acompañamiento en algún momento, una práctica guiada. Dentro de las características de este principio pedagógico se habla de la eliminación de las barreras para el aprendizaje y la participación social. Entonces aquí hay que estar observando al alumnado cómo se ejecuta la didáctica diferencial, si hubo necesidad de utilizar ajustes razonables y si de origen se está empleando el diseño universal para el aprendizaje. Y otra característica, antes de remover, se asegura la solidez de los aprendizajes. Entonces aquí hay que ver si se considera uso de prácticas guiadas y de prácticas independientes, donde podemos ver o dónde poner el ojo clínico. La itinerancia solamente se va a ver en clase, el movimiento, lo mismo de cómo se ejecuta la práctica guiada e independiente en el aula. En la cuestión de las VAP, pues de origen tendría que estar considerado, sobre todo la parte del número 1 del alumnado, quiénes son. Desde ahí se tiene identificado quiénes tienen o requieren necesidades específicas. Entonces, por eso colocamos el ojo para allá. Número 4. Conocer los intereses de los estudiantes. Este es muy rápido y rescatamos que debe haber una relación cercana a partir de sus intereses. Para poder pensar que se ha llevado al aula este texto, seguramente debe de haber incorporación de temáticas de relevancia social, en este caso, relevancia para ellos mismos. Y eso lo vamos a encontrar en dos lados. Una, en el plan, porque entonces pudiéramos decir que hay un conocimiento de temas de interés. En clase, porque pueden aparecer otros, pero al mismo tiempo tienen cabida dentro de la narrativa o de la ruta original de la sesión en particular. Entonces, aquí sí importa poner el ojo clínico en ambas partes. Número 5. Estimular la motivación intrínseca del alumno. Y vamos a tener estas dos consideraciones. Que sea relevante el conocimiento y que haya un aprecio por sí mismo y el resto. Y aquí, pues aquí se requiere que se trascienda a una situación real. ¿Por qué una situación real? Y sobre todo del contexto, porque es donde se vive, es lo que se vive, y seguramente en donde se vive, estará de acuerdo, hay problemas, hay necesidades, hay intereses. Entonces, está este gancho, este componente. Y por otro lado, que se valorice al trabajo colectivo y así la aportación de uno, la valía de uno y la valía de un colectivo empieza a visibilizarse. En el caso de la interrogación metacognitiva, deberán de haber prácticas evaluativas con enfoque participativo. ¿Cuáles son estas? La autoevaluación o la coevaluación. Y obviamente este tipo de instrumentos pensando en la mejora continua, no una autocalificación nada más. Eso es muy importante diferenciarlo. Al primero, pues desde la misma situación que ponga el docente, desde ahí se pudiera saber
si hubo contacto con el contexto o no lo hubo. Y en el caso de la interrogación metacognitiva, se pueden considerar estos instrumentos, pero en clase podemos ver si la aplicación solamente corrió por pasar lista, ya se hizo, o si de verdad o el impacto que van a tener en el momento de su ejecución. Por eso es más importante estarlo viendo en el momento de clase. Número 6. Reconocer la naturaleza social del aprendizaje. Y vamos a tener estas tres consideraciones. La interacción social es insustituible. Y por eso vemos que en los programas de estudio pues hablan del trabajo en equipo. Y el trabajar en equipo implica no solamente organizarlos en secciones, sino que tendrá que involucrar una estrategia de interacción entre ellos y las formas y modos en que se habrá de dar una socialización. En cuestión del trabajo colaborativo, nuevamente repetiría una estrategia de interacción al interior y las formas de socialización. Y por último, esto de que comparte la responsabilidad de aprender con el profesor y sus pares. Vuelvo a repetir la forma en cómo vayan a interactuar, a socializar, pero incluyo algo que ya apareció apenas. La evaluación con enfoque participativo. Si vamos a estar hablando de responsabilidad de aprender con sus pares, la coevaluación seguramente se asoma en esa situación. Donde propongo el ojo clínico, el trabajo en equipo viene desde un principio, viene planificado. Si desde ahí no está lo que ocurra en el salón, pues aquí sí nos importa de origen. Y en el caso de los dos últimos, es ya la ejecución de los trabajos en equipo, los trabajos colaborativos o cooperativos, que no son lo mismo. Y ahí sí es importante ver cómo se den la dinámica al interior del aula. Vamos con el número 7, propiciar el aprendizaje situado. Y tenemos estas tres referencias. Aprender en circunstancias que lo acercan a la realidad. Ya vamos a empezar a llegar a una situación donde algunas cosas son repetitivas. Por eso hablábamos de que esta era una actuación general, no eran fraccionadas. Por eso no tenía caso poner dentro de un cuadro administrativo, de algún formato de plan didáctico, alguno u otro, porque no se trabajan de esa forma. Y además la pregunta sería, ¿quién los trabaja? ¿El alumno, el docente, juntos o cómo? Para poder llegar a esto hay que considerar situaciones reales del contexto y sobre todo métodos de aprendizaje activo. Dentro de esta realidad hay que ser activos. Hay una flexibilidad que existe en el plan de estudios y sus programas y habla de una contextualización curricular y estructuración del conocimiento. Entonces, pues, para poder tener esta flexibilidad, seguramente debe de ser eh, necesario, quizá importante al mismo tiempo, considerar un eje. No coloqué un eje transversal, sino un eje transdisciplinar, dado que veremos, bueno, ya vimos que hay un principio pedagógico que habla de la interdisciplina, pero aquí lo estoy llevando a la transdisciplina o eje articulador o de relevancia social. Y al mismo tiempo, para poder tener esta contextualización y esta flexibilidad, vuelven a aparecer los ajustes razonables o un empleo del diseño universal para el aprendizaje. Finalmente, que afronten circunstancias auténticas. Otra vez entonces debemos de estar ante una situación real y métodos de aprendizaje activo. Los dos primeros pongo el ojo clínico en el plan didáctico y el último en la clase, pero realmente fue porque se repite el primero y el tercero, entonces pues aprovechar que haya una congruencia entre lo que se colocó en el documento y lo que se ejecutó. El 8, y vaya que el 8 tiene para bastante. Entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación del aprendizaje. Y tenemos 4 ideas para poder encontrar cómo es observable. Primero, no al conocimiento memorístico. Y de ese mismo cuadrito se extrajo, usa instrumentos diversos.
Entonces aquí es importantísimo que se puedan realizar, que puedan ser observables, variedad de técnicas e instrumentos de evaluación. Y algo muy importante, el examen escrito, examen oral, la vía que le guste, es solo uno más de los instrumentos y no el estelar. Cada uno de los instrumentos que se utilicen tiene un propósito específico y entrega datos específicos en circunstancias específicas. Ese examen, qué difícil sería evaluar aprendizajes u objetivos de aprendizaje que comiencen con emplea, utiliza y resulte que el examen sea escrito en un papel. Entonces, no hay posibilidad de manipulación, de experimentación, de modelaje. Así que cada quien con su cada cual. En la descripción le voy a dejar el enlace a los videos de la colección de herramientas para la evaluación en educación básica, donde en este caso específico el cuadernillo número 4 puede ser de mucha utilidad si al día de hoy existieran dudas sobre el asunto. Nos dicen que la evaluación tiene que contemplar 4 variables: situación didáctica, actividad realizada, contenidos y la reflexión del docente. Esto nos habla de algo grande y este algo grande se llama sistema de evaluación. La existencia de un sistema de evaluación parte de la secuencia didáctica y mide el logro de un aprendizaje. Entonces, aquí estamos verificando o estamos viendo si cumplimos con el marco normativo vigente aplicable en la materia. Es decir, la misma Secretaría de Educación Pública establece las reglas para este asunto. Podemos nosotros considerar rasgos como se me ocurre la limpieza de un trabajo, el orden, el tiempo en que debieron de haber entregado, cosas que seguramente usted dice tienen que ver con la formación del alumnado. No lo ponemos a discusión. Lo que sí tenemos que cumplir es la parte normativa y si podemos combinarla con cualquier otro que usted desee operar y que no genere una carga administrativa o vaya en perjuicio de el aprendizaje, pues seguramente que nadie dirá nada. Pero lo primero que hay que hacer es cumplir el marco normativo vigente. Y la última idea, el docente devuelve con enfoque formativo. Esto conduce a la mejora. ¿Esto cómo es observable? Con acciones evaluativas. Y aquí hay que diferenciar entre instrumentos y acciones. Las acciones están o son más grandes que los instrumentos. Y mire, algo bien importante, el tiempo para desarrollarlas. Aquel que diga, sí, yo realizo retroalimentación, realimentación, devolución, debe de necesitar tiempo para ello. No todas son individuales, a veces pueden ser colectivas. Y aún siendo individuales, ¿cuánto se podría atender y cuánto tiempo se requiere para ello? Entonces, esa es una variable en la que uno puede conversar sobre quien diga en cómo lo hace o en ausencia de cuando lo hace. Y volvemos a remarcar algo, el sistema de evaluación. Entonces, de todo lo que vemos, los tres primeros, propongo el ojo dentro del plan didáctico. Y este último, ponerlo en clase. Porque en clase, en ese lugar donde el tiempo pasa tan rápido, si estuvieran haciendo un rezago, ¿está previsto el tiempo para ello? ¿De qué forma, en qué circunstancias está previsto para poder dar atención y no dejar que crezca? Es un tema muy complejo, muy difícil, pero es parte de lo que se requiere hacer según el marco aplicable. Vamos con el 9, modelar el aprendizaje. Tenemos las siguientes 3 referencias. Modelos de conducta. Han de ser vistos ejecutando los comportamientos. Aquí hablamos de una modelación. Es importante que lo que se dice
se hace. Vaya, que es muy importante. El que sigue va por lo mismo, nada más que habla ya de acciones más de tipo académico. Entonces, por eso no solamente dejé como la observancia de una modelación, sino también la posible demostración de algo o el andamiaje. Y por último, ejecutarán las estrategias, pero resaltan algo, identificando en voz alta los procedimientos. Entonces, aquí hay que observar si existe un marco instruccional. Y ese marco instruccional incluso no está colocado, pero incluso la lógica que lleve ese marco instruccional. Y nuevamente, acciones evaluativas. ¿Por qué razón? Lo que se diga en un salón de clase, el significado que uno le está dando a sus palabras debe de ser compartido por todos los presentes. Si no es compartido, se necesitan hacer acciones para poder lograr ese cometido. Si no se comparten los significados desde ese momento, entonces es muy probable que ya se esté generando una barrera para el aprendizaje. Ponemos el ojo clínico de la primera y la tercera en clase y la segunda desde el plan didáctico, porque desde ahí, como parte de las acciones de intervención, deberán de estar señaladas. Número 10. Valorar el aprendizaje informal. Tenemos las siguientes tres referencias. Cuentan con diversas fuentes de información. Si usted ha escuchado por ahí eso de que con las computadoras, con los celulares, ahora van y copian de la fuente de investigación y se la presentan, habría que preguntarnos, ¿qué es lo que está sucediendo entonces en clase? ¿Es el desarrollo de una tarea simple o de una tarea compleja? Porque si en el diagnóstico encontramos que van a hacer eso, entonces habría que empezar a incluir otro tipo de acciones, como por ejemplo la comprensión del texto para llegar a una propuesta de solución, por ejemplo, o para el desarrollo de un organizador gráfico, etcétera. Solamente son ideas que se me vienen a la cabeza. Entonces la tarea ya no simplemente se llama investigación y necesitará de que haya otras actuaciones por parte del alumnado. Debe de haber una situación dialógica porque, pues a final de cuentas, la información debe en un salón, debe de tener un propósito y en ese propósito debe de haber este diálogo y debe de estar ocurriendo a partir de esos textos que llegaron al aula. Y nuevamente, acciones evaluativas. Y estas acciones evaluativas no necesariamente es por si cumplieron o no cumplieron, sino incluso por el contenido de la información que posean o que estén compartiendo y vengan las regulaciones formativas. Ojo, formativas, no descalificaciones o censura. La segunda referencia considera su existencia, o sea, del aprendizaje informal. Fomenta el interés por la diversificación en referencia a las formas de aprender. Entonces, aquí es importante que en el aula ocurra o exista la generación de un conflicto, la problematización de la realidad, porque precisamente entonces va a aparecer esta necesidad de la información, de las fuentes primarias, secundarias, terciarias, lo que vaya a lo que haya lugar. Y ante todo este abanico tan grande de posibilidades, qué mejor que también se pueda practicar el diseño universal para el aprendizaje. Entonces son cosas que debieran de estar apareciendo para este principio pedagógico. Y la última idea, lo formal, el aprendizaje formal e informal deben de convivir. Entonces, cuando hay una evaluación diagnóstica podemos ver que en una clase o podemos ver que el alumnado nos comparte lo que saben sobre el asunto o vemos que se está extrayendo esa información a los alumnos y los temas de relevancia social o los del contexto pueden tener cabida y después ir combinando los conocimientos formales a lo largo de toda la ruta progresiva secuencial
Entonces, esa es una forma de cómo podemos observarlos. Colocamos a la segunda la consideración de la existencia del aprendizaje informal desde la planificación, porque desde ahí la mirada la tuvo quien lo haya diseñado, quien lo haya formulado. En clase vemos la dinámica de cómo se acepta la existencia del aprendizaje informal. Este se va a combinar con un principio pedagógico que viene a continuación, porque pues una cosa es que le demos cabida y otra, cómo se reacciona ante ello. Mire cómo todo puede ocurrir en un mismo minuto. Darle apertura al aprendizaje informal y después quizás cerrarle la puerta. Por el momento vamos con otro, el número 11, promover la interdisciplina. Recordará que ya en las propuestas de observación mencioné eje transdisciplinar y aquí dice inter. Bueno, tenemos esas tres ideas, ahí ya apareció. Relación entre asignaturas, áreas y ámbitos. Si se está llevando al aula los contenidos, el desarrollo de un aprendizaje a través de un eje transdisciplinar y o articulador, entonces le estamos poniendo realidad y contexto. La diferencia del inter y del trans, bueno, pues en uno lo ven desde sus puntos de vista y en el otro lo ven desde el propio. Segunda idea, se transfiere a situaciones. Vuelve a aparecer la práctica guiada e independiente. Porque primero podemos estar en situaciones escolares o como dice el segundo, en ejemplos estructurados, ejemplos donde se está dando un acompañamiento y después se libera el acompañamiento, llegamos a la práctica independiente y veremos si llega a situaciones reales, a situaciones del contexto. Eso es lo que tendríamos que estar observando o poniendo el énfasis. Y por último, permite que los maestros compartan muchas cosas y del texto traemos que construyen respuestas. Entonces, probablemente la puesta en marcha de ideas, de proyectos interdisciplinarios o transdisciplinarios puedan partir a partir de acuerdos de las academias, del Consejo Técnico Escolar o de otro tipo de acuerdos o de otro tipo de reuniones. Entonces puede ser un inicio decir, está la existencia de un acuerdo, de un compromiso y la verificación de que se esté llevando a cabo. Para esto entonces vean cómo el énfasis está puesto en el proceso de la planificación. Importante en la primera, le pusimos clase, o sea, comparten los dos, porque la narrativa debe ser llevada al aula, pero básicamente el foco de este principio pedagógico va hacia el documento. Número 12, favorecer la cultura del aprendizaje. Tenemos 4 ideas. Favorece los aprendizajes individuales y colectivos. Para que pueda suceder lo segundo, tiene que haber un trabajo en equipo. Y lo mismo que vimos en el principio pedagógico de la naturaleza social del aprendizaje, estrategias de interacción, socialización. Este es muy importante. Aprende del error y crea oportunidades. El que estemos considerando permanentemente el método del aprendizaje basado en el error es necesario. Es necesario porque entonces aceptamos que en la vida misma nos podemos equivocar y viene la segunda oportunidad, la tercera, cuarta y quinta. Bueno, en clase está condicionado el tiempo, pero por lo menos llegamos a la segunda. Y además hay un acompañamiento, otro principio pedagógico que se viene para acá. Entonces, por eso les decía que conforme llegáramos al 14 ya se iban a estar mezclando muchos. No se descalifica, no se censura, no se reprime. En función de lo que haya ocurrido, es que viene la creación de oportunidades. Y la creación de oportunidades precisamente combate las barreras para el aprendizaje y la participación social. Es uno de los propósitos de la evaluación formativa, el mejoramiento de los aprendizajes. Entonces el error no conduce a una reprobación, el error conduce a una nueva oportunidad. Y aquí es muy importante,
la personalidad de quien esté frente al grupo. Eso es muy importante porque nos habla de que hay que reconstruir los prejuicios que se tengan para que se pueda tener esta manifestación necesaria. Siguiente referente, que el alumnado sea consciente de su aprendizaje y derecho a involucrarse en su propio aprendizaje, valga la redundancia. Todo esto va a ocurrir seguramente con la evaluación, con enfoque formativo y participativo. ¿Por qué? Porque ellos son corresponsables, tienen conocimiento de cuáles son los indicadores y criterios de evaluación, conocen la referencia a la que hay que llegar, en este caso un aprendizaje esperado, se involucran con la autoevaluación y con la coevaluación. Entonces, ellos están activamente involucrados en el proceso de aprendizaje si está ocurriendo todo lo mencionado y quizás aún más. Y por último, se propicia la autonomía y sus implicaciones. El que se esté considerada la práctica independiente después de la guiada, entonces es dar la oportunidad a que empiece a promoverse esta autonomía. Y será necesario crear hábitos relacionados con la evaluación, nuevamente con enfoque formativo y participativo, para que exista una autorregulación a partir de un sistema creado para ello. Y bueno, pues salvo el primero, porque en el primero se tiene determinado si habrá de ocurrir un trabajo en equipo o no, los otros tres prácticamente es necesario que se vean en el momento de ejecución, porque importa muchísimo las formas, el cómo está ocurriendo. Por eso el ojo clínico lo propongo de aquel lado. Vámonos con el penúltimo, el número 13, apreciar la diversidad como fuente de riqueza para el aprendizaje. Tenemos 4 referencias. Fundar su práctica en la inclusión. Aquí tiene que ver mucho la forma de organización áulica que se tenga. Si se conoce que alguien tiene cierta necesidad, cierta problemática, se deja a un lado o se mete a fuerzas en otro porque hay que integrar. Diferencia entre integrar e incluir será muy importante tener muy clara esa diferencia. Entonces, en la forma de organización podría verse mucho sobre esto. Segunda idea, identificar y transformar sus prejuicios. Lo hablaba en el principio pedagógico anterior, para poder impulsar el aprendizaje de todos. Entonces, aquí hay que combatir las barreras para el aprendizaje y la participación, las que se manifiestan desde la escuela, las que se manifiestan desde el contexto, pero también las que se puedan manifestar desde la misma impartición de una clase. Es una autocrítica que debe de existir permanentemente para poder decir si estamos a favor del aprendizaje o quizá estamos obstaculizando el aprendizaje. Puede ser un momento duro, un juicio duro, pero es necesario. Considerar didáctica y evaluación diferenciada, porque las metas que puedan tener cada uno del alumnado puede que no sean del mismo calibre en función de sus características y necesidades. Y nuevamente otra situación a observar es la personalidad de quien esté frente al grupo. Al aparecer ahí prejuicios, por supuesto que estas subjetividades son importantes verificarse y hacer autocríticas. La tercera referencia, ambientes de respeto y trato digno. Tenemos que las formas de organización áulica nuevamente y la instauración de acuerdos de convivencia. Por supuesto, no solamente hacerlo, sino cómo es que se llevan a la práctica y la intervención que puede tener quien esté frente al grupo. Y acaba de aparecer en la última referencia, promuevan el entendimiento de las diferencias. Aparte de los acuerdos de convivencia, viene la mediación.
La mediación que debe de tener quien esté frente al grupo será importante. Por ahí recordará un principio llamado modelar el aprendizaje y uno de los componentes será sobre los comportamientos. Entonces, la mediación, en el caso de quien esté frente al grupo, ahí se combina con ese. Salvo el caso del primero, que las formas de organización áulica deberán de estar especificadas desde un inicio en el plan didáctico, todos los demás son importantes revisarlos desde la clase. Ahí es donde verdaderamente vemos cómo se manifiesta este principio pedagógico. Y llegamos al último, el número 14, usar la disciplina como apoyo al aprendizaje. Este pues ya prácticamente apareció al final de las características del anterior, pero bueno, pues revisémoslo también como es debido. La primera referencia da cabida a la autorregulación. Aquí incluimos estrategias socioemocionales. Si se comparten, si se mencionan, si se crean espacios para ello. Nuevamente los acuerdos de convivencia y la mediación. Y por último, propician un ambiente de aprendizaje seguro. Para ello vuelve a haber una repetición de los acuerdos de convivencia. La organización áulica es importante con una mirada preventiva, porque se combate a las barreras para el aprendizaje y la participación, y nuevamente a observar la personalidad de quien ejecute esta gestión. Y para ello es muy importante que esta observación, que el ojo clínico vaya hacia a lo que acontece en la clase. Y bueno, pues esta es una propuesta de cómo, decíamos en un principio, a través de métodos directos o métodos inferenciales, poder investigar o poder cerciorarse si se están cumpliendo los 14 principios pedagógicos que marca el plan de estudio. Y en caso de que no, por supuesto, siempre es una gran oportunidad para poder encontrar los caminos a la mejora continua o acercarse a quien pueda brindar los apoyos y la asesoría necesaria para poder cumplirlos. Llegamos al final de esta revisión. Como siempre, le agradezco por su atención. Hasta la próxima.